Digo, Gracias, güero. Muy buenos días a los integrantes de la mesa. Buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos. Pues comentar, güero, de la noticia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que sería propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador como el próximo gobernador del Banco de México. El proceso aquí es el siguiente, que el presidente López Obrador tiene la facultad constitucional de proponer y el Senado la facultad exclusiva de, en su caso, aceptar o revocar. Lo más probable es que Arturo Herrera sería el próximo gobernador del Banco de México. El Banco de México, aquí para darle un poco de trasfondo a la nota, el Banco de México es el banco central de nuestro país. Vamos a decirle, Mario, el banco de bancos. El banco, es El correcto. banco de bancos. Es correcto, esa es la función del Banco de México. De Es eso el deriva banco todo. para los bancos. Desde ahí se controla y es precisamente, lo dices claramente, güero, desde ahí el Banco de México pretende influir sobre la economía a través de sus funciones con el resto de los bancos, que son las instituciones financieras a las que la mayoría de los mexicanos, de las y los mexicanos, tenemos acceso. Entonces, es el banco central, es el banco de los bancos, es la institución con el mandato constitucional desde 1994, un mandato independiente del gobierno de México, el mandato de mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué significa esto? Que el dinero no pierda su valor, es decir, que nos siga alcanzando, con la misma cantidad de dinero. La inflación es el aumento generalizado en el precio de los bienes y servicios. La inflación es el peor de los males para una economía y esa es la condición que le quita el valor al dinero. Es decir, que si antes con 10 pesos nos alcanzaba para una u otra cuestión, ahora esos 10 pesos pues alcanzan menos, ¿verdad? Entonces eso es lo que resultado de la inflación. Y el Banco de México pretende y tiene esa función de atacar y de controlar la inflación. La inflación por sí sola no es mala. Lo es cuando se descontrola y va más allá del objetivo, del rango objetivo del Banco de México. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace este Banjico? Como se conoce al Banco de México, lo hace a través de diversas herramientas. La más importante o la más destacable es la tasa de referencia. Pues desde ahí, como lo comentábamos, desde ahí pretende el Banco de México subiendo o aumentando la tasa de interés referencia, pues restringe el flujo de crédito, restringe el flujo de la economía mexicana y cuando aumenta la tasa de interés es para enfriar la economía y ya se empiezan a ver indicios de inflación. Lo contrario también es cierto, cuando el Banco de México baja su tasa de interés referencia, pues es casi como cuando abre la llave, empieza a abrir la llave del crédito, estimula la economía a través de su tasa de interés referencia. El Banco de México también, por supuesto, que tiene la función de la impresión de los billetes, la circulación de la moneda, pero su función más importante, me atrevería a decirlo, es esa de su tasa de interés referencia para influir sobre la economía. Esa es la facultad del Banco de México y hacia allá va el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Recordemos que Herrera fue el segundo, o sigue siendo el segundo secretario de Hacienda del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador después de la renuncia de su primer secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, allá en julio de 2019. Durante la administración, la presente administración, Arturo Herrera también fungió como pues un rol extraoficial de conseguir también las vacunas Pfizer desde Estados Unidos. Entonces, pues Herrera menos envuelto en la opinión pública que otros funcionarios federales, pero también ha tenido ahí, ha sido parte del debate nacional. Entonces, Herrera al Banco de México, Rogelio Ramírez de la O sería el nuevo secretario de Hacienda. Ramírez de la O es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México, es economista, cuenta con un doctorado también por economía por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y ha estado muy cerca del presidente López Obrador, ha sido asesor del mismo y bueno, pues ahí entra al quite y a la función a atender los asuntos de la Secretaría de Hacienda que no son mínimos, pues como lo hemos comentado en este espacio, que pues México, así como Estados Unidos y prácticamente el resto del mundo, pues en una crisis económica que derivada de la pandemia, ¿no? De las restricciones por
para contener, para mitigar el riesgo de contagio por la pandemia, que poco a poco empiezan a relajarse y por ende, pues por supuesto que ya vemos un alza en la actividad económica. ¿Por qué se da el movimiento de Herrera a Banco de México? Es algo que no sorprende, no sorprende porque el presidente López Obrador, si algo lo distingue es que es claridoso en ese sentido, y él lo había dicho que no confiaba en el actual gobernador del Banco de México, entre otras cosas por un historial ahí en Nacional Financiera que tenía que ver con la refinería y el crédito. Entonces, le habían preguntado en una de las conferencias de prensa hace un par de semanas que, oiga, ya viene lo del Banco de México, ¿qué opina? Pues no se va a proponer la renovación del actual gobernador, y se había dejado el tiempo, había dicho el presidente, vamos a dejar que pasen las elecciones. Pasaron las elecciones y un par de días después pues ya se anunció que Herrera, el actual secretario de Hacienda, sería su propuesta para ser el próximo gobernador del Banco de México. Ahora, también resalta, y con eso termino, resalta el tema de la independencia del Banco de México. El Banco de México es constitucionalmente independiente del gobierno de México, es decir, el gobernador del Banco de México no le reporta al presidente de la República, ni al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni le reportaba al presidente Enrique Peña Nieto, ni le reportaba al presidente Felipe Calderón, los anteriores gobernadores del Banco de México. Hay una independencia, debe haber una independencia. Hay áreas en donde hay colaboración entre ambas instituciones, es decir, la política fiscal del gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y los secretarios de Hacienda, y por otro lado la política monetaria del Banco de México a través del gobernador, sí, pero el gobernador del Banco de México y su junta de gobierno. La actual Junta de Gobierno del Banco de México está compuesta por Jonathan Heath, que fue propuesta precisamente del presidente López Obrador. Está también Galia Borja, está también Gerardo Esquivel. Y bueno, con esta propuesta hoy del presidente, pues se termina de consolidar este perfil acomodaticio, este perfil que le gusta al presidente López Obrador, que es el tema de mantener la tasa de interés referencia del Banco de México pues en un nivel apropiado para estimular la economía. Y ese es otro debate, ¿no? Es otro debate de la función del Banco de México, porque hoy constitucionalmente el Banco de México solo tiene un objetivo, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Pero en Estados Unidos la Reserva Federal tiene dos funciones, una función dual. Mantener el poder adquisitivo de la moneda, al mismo tiempo es promover el empleo máximo. Entonces es sí restringir el crédito para mantener en balance lo que viene siendo la inflación, pero al mismo tiempo mantener la tasa de interés baja para estimular el empleo. Entonces es casi la encrucijada la que se ve envuelta en la Reserva Federal. Vamos a ver si es algo que se propone acá en México. El presidente López Obrador ya lo había planteado, pero en ese entonces el secretario Herrera había dicho que no era tiempo, a lo mejor y sí lo es ahora. Entonces, no, y aparte ahora con la inclusión de Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, las cosas cambian. Esa sería la cuestión fiscal. Es un economista egresado de Cambridge. Correcto. No hay que olvidar que Cambridge fue la alma mater de John Maynard Keynes. Correcto, un economista. Y Keynes, él hablaba de la intervención del Estado en la economía. Sin duda. Y en tiempos como este, pues tienes que abrir la llave de la obra pública. Sin duda. Si hace falta inversión. Ahora, la inversión extranjera sigue llegando al México, sí sigue llegando al México. Las remesas, me apena decirlo, pero las remesas son como nunca. Sí, las remesas ya se han vuelto la principal. Y sí me apena decirlo porque pues son divisas que ingresan al país, producto del trabajo de los mexicanos en el extranjero. Pero al final de cuentas mueve la economía. Ah, no, claro, sí. Desde luego, pero pues... Sí, fíjate que es buen tema lo que comentas, güero. Ramírez de la O es egresado de Cambridge y con un duda, prestigio internacional que es también muy importante, no formes fondo en política y sin duda que en la economía también. Y los mercados vieron bien que Ramírez de la O llegaría, si es aceptado. Ahora, Herrera, creo que Ramírez de la O va a buscar el desarrollo económico, pero también el desarrollo social, que el problema con México es que sí hablamos de crecimiento económico, pero hablamos de niveles de bienestar muy ínfimos. Sí.
O sea, tiene que equilibrarse esto, Claro. es decir, el desarrollo, un desarrollo económico sin desarrollo Integral, social, sin desarrollo de bienestar, No tiene valor. es inadmisible. Correcto. Fíjate que era lo que te quería yo preguntar, qué bueno que ya lo dices. Entonces los mercados no se pusieron nerviosos. No, No, claro lo que vieron no. bien, lo vieron bien, porque es un mensaje de certidumbre. Arturo Herrera se ha desempeñado, pues, Sí. excelente en Es la un golpe Secretaría de Hacienda. magistral del presidente de la Entonces, República, ¿eh? Se va... Se va Arturo Herrera al Banco de México y Riega Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda. Y fíjate el dato, güero, bueno, pues me sumo a lo que comentas de la inversión extranjera directa. Dice, el IMSS reportó este viernes que en mayo se recuperaron 38,000 empleos formales, la cifra más alta para para un mes de mayo desde 2014. Entonces, ahí va la economía de México, ahí va la economía de Estados Unidos, ahí va la economía del mundo. ¿Por qué? Porque se va relajando lo que vienen siendo las restricciones por la pandemia y la inercia misma, pues significa una recuperación de la economía. ¿Quién Como tiene van que las preocupar?